Mes 4, en el tiempo del Eterno. Mes 7, día 3 del 2025. Hechos 1 al 4. Lucas comienza la narración de Hechos, dejándonos claro que las instrucciones y comisión que el eterno Dios Cristo Jesús dio a sus discípulos fue cumplida por estos. Este testimonio denota la importancia de ser fiel a Cristo Jesús y su reino sempiterno, aunque nuestra vida sea de un caminar de dificultades y grandes desafíos. Muchos al menor evento de prueba en sus vidas desisten, mas los cimentados en Cristo Jesús reconocen que el camino tras las huellas del Maestro tiene grandes desafíos, en especial cuando la mayoría va en otra dirección. Cristo Jesús, luego de haber resucitado, estuvo 40 días con sus discípulos, como prueba irrefutable ante todos de que Él era aquel crucificado y que se había levantado como perfecta primicia entre los muertos. Les habló lo que atañía para éstos en ese momento, para que pudieran comprender lo que aún éstos no habían comprendido. Les dio instrucciones claras de dónde permanecer hasta recibir la promesa del Padre, pues ya habían sido bautizados por Juan el Bautista con agua por inmersión, mas ahora serían bautizados con el Espíritu Santo. Mientras éstos escuchaban las instrucciones de quedar en Jerusalén hasta recibir la promesa, estos no preguntaron en cuánto tiempo esto sucedería ni cómo sucedería. Sus mentes estaban puestas en la liberación que tanto anhelaban de salir ya bajo el yugo romano. Así que preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y la respuesta que recibieron fue: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre en su sola potestad puso. Y así rápidamente los encauzó en lo que sí debían saber. Y les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En esto podemos comprender cómo el mortal siempre anhela adelantarse a los pasos que necesita pasar para la real preparación de lo último. Querer saberlo todo no es bueno, sino lo que atañe a cada uno. No estar pendiente al premio, sino disfrutar el camino en fe y perseverancia, para que por gracia y justicia de Cristo alcancemos en Él el premio, la salvación. Así que dejando esto claro, encauzándoles en la real línea y comisión ante ellos, fue alzado a los cielos, y una nube lo encubrió a ojos de éstos. Y 2 varones junto a ellos se pusieron y les dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando Cristo Jesús fue levantado, todos los allí presentes le vieron, fueron testigos de su ascensión, y se les dejó dicho por estos 2 mensajeros celestiales, que así como fue elevado al cielo, asimismo regresaría, dejándose ver por todos. Mas el ser humano siempre busca añadir o quitar a la palabra, pues el enemigo los induce a esto, y ahí puso en mente de algunos la invención del rapto, basándose en que 2 en el campo, uno tomado y el otro dejado, refiriéndose esto a que, aunque varios estén juntos en un lugar, uno es creyente y fiel al eterno Dios y el otro no. Por lo tanto, el que irá con Dios en su segunda venida será el fiel, y el que se quedará por ser infiel. Así se cumple el uno tomado y el otro dejado. Mas cuando el eterno Dios regrese, todo ojo le verá. Así pues los discípulos, prestos, fueron al aposento alto, lugar donde se reunían allí en Jerusalén a esperar unánimes la promesa, según les fue encomendado. Allí en oración y ruego, estos y las mujeres que estaban allí, María también la madre de Jesús y sus hermanos que estaban con ellos. Estos no perdieron tiempo hablando de cosas efímeras, en dudas y cavilaciones. Se pusieron a hacer su parte para estar en armonía entre ellos y con Dios. Así Pedro se levantó entre ellos
y empezó a hablarles acerca de Judas, de cómo éste, siendo parte de ellos, estando entre ellos, siendo testigo de muchas maravillas, osó traicionar al Hijo de Dios, y cuál fue su triste fin, para testimonio ante todos, y más también para nosotros hoy. Qué cosa grande es ir contra los designios eternos. Así éste lo perdió todo, y otro tomó su lugar, como fue profetizado desde Salmos. Así que buscando sustituto que ocupase el lugar de Judas, escogieron estos los discípulos según sus métodos a Matías. Así pasados 10 días, o sea, 50 días luego de la resurrección de nuestro amado Cristo Jesús, el día de Pentecostés, llegó la promesa a estos y sobre estos. Y como estaban todos juntos en el mismo lugar, vino un estruendo del cielo, como un recio viento que corría, llenando toda la casa donde estos estaban. Y lenguas de fuego aparecieron repartidas y se posaron sobre sus cabezas, y fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otros idiomas según el poder del Espíritu Santo que les daba y que los impulsaba a hacerlo. Así, como en la nación judía habían gentes de lejos y de cerca, allí en Jerusalén en ese momento, Pedro, entre los 11, se alzó en pie y comenzó a hablar a todos los que allí estaban en Jerusalén, y cada uno lo entendía en su propio lenguaje, en su propio idioma. Y todos se asombraban por esto, pues como siendo judío hablaba lenguaje que ellos entendían. Así que Pedro les explicó lo de la promesa del Espíritu Santo que estaba ya profetizada en Joel 2, 28 al 31. Y no solo impelido por el Espíritu Santo, explicó lo sucedido allí a estos, sino que también quedó esto allí plasmado en la palabra de Dios para cada uno de nosotros, los del tiempo del fin, para que sepamos que cuando se reciba la lluvia tardía, el mundo será alumbrado con el poder y la verdad divina, y esto será indetenible porque será un suceso sin igual en este momento de la historia final del mundo. Así que cuando el Espíritu Santo imbuye a una persona, ésta claramente declara la verdad. Y Pedro allí les declaró que el que estuvo entre ellos por determinación y presciencia divina era el Salvador, el Mesías que tanto hablaron los profetas del Antiguo Testamento, y que ellos lo habían matado a través de las manos inicuas a las cuales se juntaron para gritar: crucifíquenle. Les declaró que éste resucitó el tercer día, que disolvió en sí la muerte, pues la real vida, el dador de la vida, no puede ser sujetado a la muerte. Les refirió las palabras de David para que pudieran entender lo sucedido. Según Cristo Jesús, al resucitar, dio un Emaús a sus discípulos. Pedro dio un Emaús a estos que le escuchaban. El recuento que les dio estaba ligado y entrelazado a lo que ya estaba dicho y profetizado. Y esto que ellos sabían, que ya estaba profetizado, lo ligaron con el evento actual, para que éstos pudieran comprender. Todos estaban atónitos y se entristecieron con el remordimiento y la culpa que les embargó al saberse cómplices de tal tragedia, que el Mesías estuvo entre ellos y le rechazaron, lo denigraron y lo mataron. Pero otros decían: no les hagan caso, pues borrachos están, pues nunca faltan los burladores. Mas cuando la verdad penetra es más cortante que una espada de doble filo. Y ante su desesperada pregunta, pues estaban agonizantes de dolor y desesperación, exclamaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Oh maravillosa expresión, que carga el alma con grande peso de culpa. Pedro les dio la receta que sanaría su alma, los limpiaría de su culpa y los prepararía para recibir el gran don del Espíritu Santo. Les dijo: arrepentíos, bautícense, reconociendo a Jesucristo como el único que puede perdonar sus pecados, y así recibiréis el don de lo alto.
Así, siendo la promesa para estos y sus generaciones y los de lejos, les exhortó diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así los que aceptaron con gozo fueron bautizados aquel mismo día, y estos fueron como 3,000 almas. La exposición real de la verdad hace esto, trae real arrepentimiento, liberación y salvación, pues el Espíritu Santo opera cuando la palabra de verdad es expuesta con toda pureza. Así todos, unánimes, perseveraban en la misma doctrina, comunión, partimiento del pan y oraciones. Y el temor estaba sobre muchos a causa de las muchas señales y maravillas que eran hechas por los apóstoles, y todos juntos, todo en común tenían, y todo lo que tenían lo ponían a disposición de la causa, y toda necesidad era suplida. Así perseverando juntos en todo lugar, en su grande gozo y sencillez cada día exponiendo la palabra, muchos más a diario eran añadidos por el poder de Dios a la iglesia, los que eran rescatados, los que eran salvos de la perversa generación de aquel tiempo. Comienzo maravilloso en aquellos donde la real piedad, el amor real cristiano, sin fingimiento, ni dobleces de espíritu reinaba entre los creyentes. Allí el espíritu de Judas no era bienvenido, pues donde existe el real amor y la real verdad, todo es paz, armonía y felicidad para todos por igual. Así pues, hoy debemos cuidarnos de los que, fingiendo ser seguidores de Cristo Jesús, tuercen sus enseñanzas y se lucran del falso bien común, donde unos pocos viven de todos los demás, despojándolos de todos sus bienes y llevándoles a tal pobreza que ni un bocado de pan tienen para llevar a sus bocas. Luego, cuando no pueden ya sacarles más, les hacen guerra y los despiden sumidos en la más cruel pobreza. El Eterno ve esto y toma nota de estos abusos. Él dará a cada uno su recompensa, pues el dador debe ser voluntario y no forzado, pues Dios mismo no forza a nadie, pues Él se alegra del dador alegre. Estos, los aprovechados, echan oprobio a la causa del Eterno Dios, dando un mal testimonio, tergiversando las cosas que el Eterno ha estipulado para esta hora. Mas también están los que buscan campamentos sin convicción ni conversión, para vivir de quien los acoge. Estos también son oprobio a la causa del Eterno Dios, pues claras instrucciones de convivencia el Eterno ha dejado para evitar estos extremos, mas muchos lo ignoran por no ser grato a sus planes y propósitos. Pedro y Juan subían a orar al templo a la hora 9, y ante ellos vieron a un cojo de nacimiento pidiendo limosna, el cual Pedro se acercó y le dijo: No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y le tomó por la mano derecha y lo levantó, y éste caminó y se puso a saltar, y entró con ellos al templo, y todo el pueblo le vio cómo andaba y saltaba alabando a Dios. Y todos le conocían, pues él siempre estaba allí pidiendo limosna. Y todos se asombraron. Y todos se aglomeraron ante Pedro y Juan. Y Pedro le dijo: ¿Por qué se maravillan? ¿Por qué nos miran a nosotros como si tuviéramos nosotros poder para hacer esto? Sino que esto fue hecho por el poder del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, Dios de vuestros padres, Cristo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis ante Pilato, cuando éste luchaba por dejarlo libre. Y pidieron que por su muerte un homicida fuera dejado libre, matando así vosotros al dador de la vida, el que resucitó al tercer día de los muertos, y nosotros somos testigos de esto. Y por la fe en su nombre, este hombre ha sido curado hoy frente a vosotros. Y añadió Pedro: Sé que por ignorancia hicieron esto y también los príncipes. Pero Dios cumplió todo lo que dejó por medio de los profetas de antaño, que el Cristo debía padecer. Así pues impelía a Pedro: Arrepentíos y conviértanse, o sea, que tuvieran conversión y convicción, para que vuestros pecados sean perdonados, para que reciban el refrigerio de la presencia del Señor. Y también les citó a Moisés, luego del recuento,
a Samuel y a todos los profetas, el pacto que el Eterno hizo con Abraham, que en él serían benditas todas las naciones. Por eso vino primero a ellos, les dijo, para bendecirlos y que cada uno se convirtiera de su maldad. Mas la ignorancia de éstos no se basaba en el no ver frente a ellos la luz, sino en ignorarla, en decidir no verla. No querían pasar el trabajo de ser verianos, en escudriñar y estudiar diligentemente. Tuvieron máxima evidencia delante, mas su incredulidad les hizo culpables de derramar la sangre del Hijo de Dios. ¿Cuántos hoy viendo no ven y oyendo no oyen? Sus conclusiones son por el seguir la conclusión de otros, como si un mortal pudiese salvar a otro mortal. Corriendo siempre a donde va la mayoría, van como ganado destinado al matadero. Ejercen el libre albedrío para seguir hombres, según estos de renombre, pero no para seguir al Dios eterno, el único Dios que los puede salvar. Triste condición, más real, la de aquellos que ponen su salvación en manos mortales. Así pues, lo que fue, es y será. La real verdad expuesta deja ver gran contraste con la falsedad, y los falsos actúan al verse al descubierto. Así los sacerdotes, magistrados, saduceos, fueron entonces sobre Pedro y Juan, y los encarcelaron para acallarlos. Mas el testimonio ya estaba dado, y como 5,000 varones creyeron sus palabras. Al otro día, todos los del Sanedrín les interrogaron preguntándoles, ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho esto vosotros? Ciertamente podemos ver cómo el que lee y se cree guardián de las Escrituras bajo sus propios intereses no puede reconocer el real Espíritu Divino. Se tornan ciegos en sus sublevados razonamientos. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, les declaró que el beneficio hecho al cojo había sido en nombre de Jesucristo de Nazaret, el cual ellos crucificaron y quien al tercer día resucitó, y que por él ese hombre había sido curado. Y añadió que Jesús, la piedra que fue reprobada por ellos, es la cabeza del ángulo, y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual haya salvación. Así los del Sanedrín, viendo la fe y fortaleza que Pedro y Juan tenían en declarar esto, les tomaron en poco por ser ignorantes de letras, y reconociendo que habían estado con Jesús, les despreciaban. Pero viendo también estos ante ellos la evidencia del hombre curado, no podían decir nada, y se quedaron sin argumentos. Así los mandaron a salir fuera para planificar entre ellos cómo silenciarlos. Así fue, es y será. El que no desea someterse a Dios siempre querrá acallar para sí y ante otros la verdad, porque la verdad expone lo que no es verdad, liberta, y los que se lucran de las masas no pueden permitir esto, pues se les cae su negocio. Y esto era lo que allí acontecía. Satanás los instigaba a encubrir la verdad con mentiras, falso testimonio, fabricando casos contra ellos para buscar cómo enjuiciarles. Así pues convinieron en amenazarles para infundirles temor, para que éstos callaran. Pero Pedro y Juan respondieron, juzgad si esto es justo ante Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto ni oído. Pero estos, los del Sanedrín, le amenazaron más, y no encontrando por dónde pegarse para enjuiciarlos, los soltaron por temor al pueblo, pues todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Así pues, ahora libres, fueron a los suyos, y les contaron todo lo sucedido, y todos alababan al Eterno por sus grandezas. Pues aunque se levanten reyes y príncipes instigados por las potestades malignas contra la verdad del Eterno Dios, no prevalecerán. Así se pusieron en manos del Eterno ante aquellas amenazas que les hicieron, para que con más poder y ahínco pudieran hablar a todos y que su poder fuera aún más manifiesto en ellos en el nombre de Cristo Jesús. Tal oración de poder y convicción fue elevada a aquella hora entre ellos,
al trono de la gracia. Con tal fervor oraban, que donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban impelidos con grande poder. Y todos juntos en todo, en mismo pensar, sentir y actuar, ninguno sin aprovecharse de nadie, avanzaban en la prédica del Evangelio eterno, y no había necesitado entre ellos, pues todos se ayudaban unos a los otros, y avanzaban juntos en pro del impulso de la Iglesia verdadera naciente de aquel tiempo, para que así nosotros hoy pudiéramos tener la palabra de verdad ante nosotros, y conozcamos la verdad en Cristo Jesús, que es la que nos liberta y salva. Cuando la palabra del Eterno se impulsa con poder, con ayuda de todos, muchos son liberados de la muerte. Ellos comprendían esto, y así todos, deponiendo lo suyo por la obra que les fue encomendada, hicieron esto para cumplir la misión de ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mas hoy, en el tiempo final, se profetizó que la obra sería llevada con escasez, pero con todo y eso se llevaría. El Eterno impulsa e impulsará todo esfuerzo, por pequeño que sea, para que su verdad llegue a los que Él desea que llegue, pese a toda oposición o amenaza. Su verdad es indetenible, pues Él no mide las cosas como el mortal las mide. Sus prioridades no son nuestras prioridades, su fin no es nuestro fin, sus planes no son nuestros planes. Nosotros nos acoplamos a Él y Él no a nosotros, pues así es como único nos puede salvar. Luchemos pues siempre por hacer su voluntad, sea cual sea el precio que debamos pagar, y Él será por nosotros, siempre, hasta el fin del mundo. Amén.